Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo video del módulo 2. En este video vamos a hablar sobre el pasado también, pero otro tipo de pasado, digamos. Vamos a hablar sobre cómo usar el verbo be en pasado con los verbos was y were. ¿Ok? Vamos a comenzar. Acá tenemos cómo usar el verbo be en pasado con was y were. Primero debemos hablar de cómo se usa, en qué situaciones se utiliza el verbo en pasado. Si el verbo es presente significa ser o estar, entonces el verbo en pasado quiere decir era o estaba. Entonces tenemos era o estaba. I was a student, por ejemplo. I was a student, yo era un estudiante. I was in my house, yo estaba en mi casa. El segundo ejemplo que tenemos, éramos, estábamos, ya estamos hablando en plural. We were very happy, estábamos muy felices o éramos muy felices. And we were in the gym, estábamos en el gimnasio. We were in the gym. Para el tercer ejemplo tenemos eran o estaban. They were soccer players, ellos eran jugadores de soccer. They were on vacation, ellos estaban de vacaciones. Entonces puedes ver que básicamente así es como se utiliza el verbo be en pasado, was y were. Ahora vamos a ver un poco más en la estructura, cómo podemos formar oraciones afirmativas y negativas utilizando el pasado del verbo be. Ahora vamos a ver las oraciones afirmativas primero, que son las affirmative sentences. Tenemos esta estructura, el sujeto, el verbo be en pasado, el verbo be en pasado más el complemento. Subject, the verb be in past plus the complement. El primer ejemplo, I was very happy. I was very happy. Yo era muy feliz o yo estaba muy feliz. He was at home. He was at home. Él estaba en casa. Él estaba en casa. Disculpe, vamos a revisar nuevamente el primer ejemplo. I was very happy. Tenemos I es el sujeto, was es el verbo be en pasado, very happy es el complemento. Para el segundo ejemplo, he was at home, él estaba en casa. Tenemos que he es el sujeto, was es el verbo be en pasado, at home el complemento. Para nuestro tercer ejemplo, disculpen, they were in the gym. Vamos a colocar esto. They were in the gym. Ellos estaban en el gimnasio. They were in the gym. They es el sujeto. Were es el verbo en pasado. El verbo be en pasado, perdón. Y luego in the gym es el complemento. Ahora vamos a ver las oraciones negativas, negative sentences. Tenemos el sujeto, el verbo be en pasado más la negación not más el complemento. Entonces, I wasn't there. I wasn't there. Yo no estaba allí. Yo no estaba allí. I es el sujeto. Was es el verbo be en pasado. Esto que ven acá, el not, es la negación que está en contracción con el verbo be. Sería wasn't, wasn't. Y there es el complemento. I wasn't there. Yo no estaba allí. Para el segundo ejemplo tenemos he wasn't with me. He wasn't with me. Entonces, he es el sujeto, was el verbo be en pasado. Tenemos nuevamente una contracción, wasn't, la contracción del verbo be en pasado más la negación, wasn't, y el complemento with me. He wasn't with me. Él no estaba conmigo. Él no estaba conmigo. El tercer ejemplo, they weren't interested. They weren't interested. Ellos no estaban interesados. Ellos no estaban interesados. Sujeto, they, luego el verbo be en pasado, were, que está contraído con la negación, sería entonces weren't, weren't, y el complemento interested. They weren't interested. Ellos no estaban interesados. Ahora, algo muy importante nuevamente es la conjugación de los sujetos con el pronombre personal, o los pronombres personales, disculpa. Entonces tenemos que estos cuatro pronombres, cuatro sujetos que están en la parte superior, se conjugan con el verbo was o wasn't en su negación. ¿Okay? Del verbo be en pasado, entonces tenemos estos I, he, she, it, yo, él, ella, esto, was o wasn't. Luego para estos otros verbos, estos otros sujetos o pronombres, tenemos you, we, they, tú o ustedes, puede ser en plural. We,
nosotros, they, ellos, estos tres se van a conjugar con el verbo en pasado wear, o en negación weren't. Vamos con la siguiente parte. Acá vamos a ver ahora cómo formar yes, no and WH questions, ¿ok? Vamos a revisar primero la estructura de las yes, no questions. Recuerda que lo he dicho en videos anteriores, las yes, no questions son preguntas en las cuales la respuesta o las opciones para responder son positiva, yes, o negativa, no, por lo cual se llaman yes, no questions. Vamos a ver la estructura entonces. Tenemos que la estructura es el verbo be en pasado más el sujeto más el complemento. So, verb be in past plus subject plus complement and the question mark. Entonces, tenemos nuestro primer ejemplo. Were you home? Were you home? ¿Estabas en casa? ¿Estabas en casa? Were, entonces, es nuestro verbo be en pasado. You, el sujeto, y home, el complemento. Were you home? Para nuestro segundo ejemplo tenemos Was she sad? Was she sad? ¿Estaba ella triste? ¿O ella estaba triste? Entonces tenemos was, que es el verbo be en pasado, she, el sujeto, y sad, el complemento. Was she sad? Para el tercer ejemplo tenemos Were they okay? Were they okay? ¿Estaban bien? ¿Ellos estaban bien? Were es el verbo be en pasado, they es el sujeto y okay el complemento. Were they okay? Ahora vamos con las WH questions o preguntas de información, information questions. En este caso, el primer elemento de las WH questions siempre, como ya se han dado cuenta en los videos anteriores, el primer elemento de las WH questions son las WH word. Y acá, como siempre te muestro un ejemplo de cuáles son las WH words. What, when, where, why, how. What, qué o cuál. When, dónde. Perdón, when, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. How, cómo. Entonces, este es el primer elemento de nuestras WH questions o preguntas de información. Entonces, vamos a ver los elementos de las WH words. Tenemos de las WH question. Tenemos WH word más el verbo be en pasado más el sujeto más el complemento y el signo de interrogación. Entonces, nuestro primer ejemplo es este. Where were you? Where were you? ¿Dónde estabas tú? ¿En dónde estabas tú? Tenemos where, que es nuestro WH word, luego el verbo be en pasado, where, el sujeto you, y en este caso no tenemos complemento. Solamente hasta acá. Where were you? Where were you? Para nuestro segundo ejemplo, tenemos when was she here? When was she here? ¿Cuándo estuvo ella aquí? ¿Cuándo estuvo ella aquí? Tenemos que when es nuestra WH word, más el verbo be en pasado was, el sujeto she, en este caso sí tenemos complemento, here. When was she here? ¿Cuándo estuvo ella aquí? Para nuestro tercer ejemplo tenemos why were they at your house? Why were they at your house? ¿Por qué estuvieron ellos en tu casa? ¿Por qué estuvieron ellos en tu casa? Entonces, why es el WH word, el primer elemento, más where, el verbo be en pasado, más el they, que es el sujeto, y el complemento at your house. So, why were they at your house? Esto es todo por este video. Espero que haya sido bastante esclarecedor para ti, que hayas podido aclarar dudas, y si no es así, por favor déjanos tus comentarios tanto acá en el video como en el grupo de inglés básico. Allí hay otras personas con las que puedes interactuar que te puedan ayudar con tus dudas, y también nosotros, tanto yo como otros teachers que hacen vida en la página o la comunidad de Axilingua, te podemos contestar y aclarar todas tus dudas. Te veo en el próximo video.